Como decía Camilo, la cruz resuelve el problema moral del judaísmo, resuelve el problema moral de los griegos, de los gentiles, de las naciones, de los humanos. Y por eso predicamos el Evangelio de Cristo. Pero esa revelación progresiva podemos entenderla desde los pactos. Me voy a quedar con el pensamiento teológico judeo-cristiano occidental. Vamos a salir de los griegos, de esa teología circular, del sintoísmo, vamos a salir del determinismo, todo es por causa del destino, vamos a salir un poco del judaísmo oriental para concentrarnos en la teología judeo-cristiana occidental. Y esto es muy importante que lo adhiramos. Lastimosamente, uno como pastor puede gastarse 10 años aquí, domingo tras domingo, dando mensajes, enseñanzas, mirando la fe desde diferentes aspectos. Pero si usted no toma un estudio bíblico sistemático, pues le van a quedar muchas lagunas. Nuestro instituto bíblico está ahí, online, ya creo que Abraham hizo la primera parte, ¿no? El instituto bíblico está ahí para nosotros, para dedicarnos a un estudio sistemático de teología bíblica que le va a aportar a usted más herramientas. ¿Por qué me quiero quedar aquí? Porque tenemos 3 C muy importantes: creación, caída, consumación. Creación, caída, consumación. En medio de ese cumplimiento bíblico de estas 3 C, pues hay toda una línea teológica de Génesis a Apocalipsis. Hay una revisión regularmente. Una persona muy seria en sus disciplinas de fe debe leer por lo menos una vez al año la palabra. ¿Cuántos están leyendo una vez al año la palabra aquí en esta sala? No levante la mano porque de pronto pasa un ángel con una espada, puede quedar sin mano. Entonces, un líder de nuestra iglesia mínimamente debe estar 3 veces al año haciendo una revisión del texto bíblico completa, 3 veces al año. Para yo pararme aquí para exponer la palabra, debo estar continuamente en ella, continuamente en ella. Hay una iglesia en Corea, o la mayoría de iglesias en Corea, cuando se va a bautizar a una persona, debió haber leído la Biblia por lo menos 5 veces. Cuando se va a nombrar como líder, debió haber leído la Biblia por lo menos 20 veces. Para nombrarlo anciano o diácono o líder en la iglesia. Los coreanos son muy disciplinados. Los latinos somos muy ¿qué? ¿Muy qué? Muy frescolitos. Muy frescolitos. A ver, dígale a su vecino: hermano, no hay que ser indisciplinado. Tenemos, si vemos una moto de Rapid cruzándose un semáforo, que las vemos todos los días, Rapid, uno dice: wow, estamos en una cultura violentamente indisciplinada, violenta. Nuestra cultura latina es violentamente indisciplinada. Y cuando las personas llegan a Cristo y llegan a la iglesia, llegan con ese mapa mental de ser indisciplinados en su manera de leer, de estudiar, de investigar. Y lo que hacemos en la iglesia 1 hora un domingo, pues no es mucho. Realmente no es mucho. La gran parte la debe hacer usted. Por eso en Relaciones Emocionalmente Sanas empezamos a
crear una disciplina de tener por lo menos 2 momentos al día devocionales. 2 momentos. ¿Cuántos fueron bendecidos con ese uso diario, esos 2 momentos al día devocionales, cierto? Qué bueno hacer esa disciplina. Los judíos oran 3 veces al día, hacen 3 devocionales al día. Los musulmanes hacen 5 devocionales al día, hacen un alto en 5 momentos. Por eso están conquistando Europa. Están conquistando Europa. ¿Por qué? Porque tienen un mayor celo de lo que creen. Tienen una mayor concentración en lo que creen. Mientras tanto, un creyente promedio aquí de la iglesia, yo creo que estas 3 no van. 3 veces al día no creo. Si miramos en la semana, estaremos de 7 días de la semana, estaremos una por aquí, otra por acá, un momento así rápido de oración y ya. Así no conquistamos a Colombia. Es muy estéril, muy poco, muy débil. Y estamos a las puertas de una elección presidencial delicada, muy delicada, de ganar la izquierda de nuevo aquí en Colombia. Preparémonos para despachar a nuestros hijos. Preparémonos. Por lo menos unos 5 millones de jóvenes. La fuerza profesional juvenil de Colombia se va a ir porque no van a calársela, no van a quedarse aquí para vivir un sistema que le coarta los sueños a las personas. Por eso predicamos el Evangelio de Cristo, porque es el Evangelio de la libertad. Ayer alguien me mandaba por WhatsApp, una persona me mandó un flyer. Si Jesucristo fue un gran revolucionario porque Él habló en contra de los poderosos, habló en contra de la verdad. Bueno, yo le escribí a esa persona y le dije, ¿sabe? No voy a opinar porque pongo por encima de tu flyer y de tus cosas, pongo por encima nuestra amistad y no quiero opinar. No quiero opinar porque te estimo y voy a tener que hacerte una contra opinión de lo que tú piensas. Es una persona cristiana, pero mire lo que está pasando. Muchos cristianos en este momento están teniendo un pensamiento, están abrazando de la izquierda, del pensamiento marxista, socialista, comunista, están abrazando la idea de un Jesucristo revolucionario. Entonces yo le hubiera podido decir a mi amiga, pues mira, el flyer obedece a un Cristo de teología de la liberación. Los helenos, el ELN nació aquí en Colombia por un cura, especialmente por un cura, el cura Camilo Torres. Y él dejó la sotana, dejó los hábitos, dejó el sacerdocio y dijo, definitivamente, aquí traer un equilibrio social es con las armas. No es con la predicación, no es con la iglesia, es con las armas. Y se fue con un grupo de católicos al monte. Eso es el ELN, una guerrilla de izquierda católica. Porque ellos se convencieron de un Jesús revolucionario y leyeron solo partes del Evangelio. Solo leyeron las partes donde Jesús confrontó en el templo, confrontó a los fariseos. Entonces esta amiga me decía, Jesús nunca habló de mercado. Yo decía, ¿qué hizo con la parábola de los talentos mi amiga? Jesús sí habló de mercado y de finanzas. Las parábolas hay un 15% más. Jesús habló un 15% más del cielo y del infierno, del dinero que del cielo y del infierno, del mercado y de la vida económica más que del cielo y del infierno. Entonces tenemos esa diatriba en este momento aquí en Colombia. Faltan
unas pocas semanas para las elecciones. Pero nosotros tenemos que ubicarnos principalmente en la defensa de la fe desde un pensamiento judeo-cristiano. Entonces, la teología judeo-occidental cristiana ve una línea de tiempo, ve a un Dios que se está revelando de manera progresiva, revela su plan de manera progresiva, y aquí es donde encontramos unos ciclos en este tiempo muy interesantes, y se los he traído a manera de una imagen que ustedes puedan entender fácilmente. Y estos ciclos Dios revela a través de esa línea de tiempo pactos. Diga conmigo, pactos. Dios hace pacto con la criatura. La criatura no puede hacer pacto con Dios. Usted puede hacer un voto. Por ejemplo, voy a hacer un voto con el Señor, voy a tomar un día de ayuno semanal por un espacio de 3 meses. Eso es un voto. Usted lo hace para con el Señor. Voy a proponer no solo dar mi diezmo, voy a proponer dar un porcentaje más de mi ofrenda, así, así, y lo voy a hacer por un tiempo de 1 año. Eso es un voto. Pero un pacto, el hombre no puede proponerle un pacto a Dios. Eso que ha surgido en los movimientos pentecostales, venga, pacte aquí la palabra. Entonces la gente pasa. Yo recuerdo que a mi iglesia en Venezuela llegó una señora y en la primera reunión yo estaba predicando, estaba afirmando la palabra, y cada vez que yo decía algo así de afirmar, ella se levantaba y me echaba un billete en el bolsillo. Entonces yo me sacaba el billete y lo ponía a un lado. La segunda vez volvió a hacerlo. Se levantaba, llegaba y me ponía, hasta que le dije, no, madre, por favor, espera el momento de las ofrendas y al final te digo por qué. Y al final me reuní con ella y le dije, ¿de qué iglesia viene? No, de tal iglesia. Ah, ok, ya entiendo por qué tú haces eso. Te enseñaron a pactar la palabra, que había que sellar la palabra con una ofrenda. Le dije, pues eso no es bíblico. Eso es muy neopentecostal. Y por favor, cuando vaya a ofrendar, espere el momento de las ofrendas, hágalo lo más anónimamente posible, ¿sí? Y por favor no nos haga show aquí en la iglesia. Aprendió. Es una gran amiga hoy en día. Aprendió mucho de nosotros en la iglesia. Otro día entró una señora. Venía de 40 días de ayuno. Llegó así pálida, parecía una momia, pobrecita. Y había hecho un voto con Dios de 40. Bueno, respeto el que no encuentro una razón bíblica para un ayuno de 40 días. Y cada vez que yo decía el Espíritu del Señor, y si lo decía un poquito duro, ella se levantaba y empezaba a brincar así. Entonces la primera vez estuvo bien. Entonces yo llamé a uno de protocolo, le dije, mira, pilas con la señora Conejo, pilas que esa señora nos va a hacer un show en esta mañana aquí bien interesante. Y seguí mi predicación, y cada vez que yo decía, y el Espíritu, y ella se levantaba y empezaba, el Espíritu. Venía a una iglesia pentecostal condicionada al estilo Pavlov. ¿Recuerdan el condicionamiento de Pavlov? Entonces ese condicionamiento también sucede en iglesias pentecostales. No se puede decir espíritu porque de una vez empieza la tembladera. Y yo sé que hay momentos del espíritu. Tuvimos unos momentos muy hermosos en la vigilia, de ministrar al Señor, de impartir del espíritu. La vigilia me pasó que estaba orando por una señora y la señora pega un grito, había una atadura espiritual en ella, cae al piso, y le dije al pastor Misael, por favor, encárgate.
cárgate porque aquí estamos ministrando llenura del Espíritu, no entreteniéndonos con endemoniados. Entonces, necesitamos tener un orden para impartir la vida de Dios. ¿Por qué les traigo esta presentación? Porque la teología bíblica principalmente nos va a mostrar en la palabra que Dios se va revelando de manera progresiva, hasta que se revela completamente en el Hijo. Como decía Camilo, la cruz resuelve el problema moral del judaísmo, resuelve el problema moral de los griegos, de los gentiles, de las naciones, de los humanos. Y por eso predicamos el Evangelio de Cristo. Pero esa revelación progresiva podemos entenderla desde los pactos. Entonces la Biblia empieza con el pacto Edén. El pacto edénico sucede en Génesis capítulo 2. Ahí está el pacto edénico. Dios establece un pacto con Adán, pero Adán todavía es un ser en espíritu, todavía no es hombre y mujer. Adán todavía es un ser en espíritu, pero establece Dios un pacto en Edén. Luego establece un pacto adámico en el Génesis capítulo 3. 2 capítulos muy seguidos para 2 pactos muy importantes. Para que haya un pacto bíblico se necesita sangre que sella el pacto. ¿Sí? En la noche de bodas, una pareja de novios consagrados que se han dedicado a guardarse en la noche de bodas, en su luna de miel, sellan pacto, hicieron los votos en la iglesia, ante los testigos, ante los invitados, pero en su luna de miel ellos sellan pacto. De ahí que el matrimonio es algo muy importante, porque se sella con sangre la unión heterosexual. El himen es rasgado en el momento de la primera penetración, y al rasgarse el himen hay una gota de sangre que sella el pacto. Esto es muy importante, ver el matrimonio desde esa perspectiva. Ahora, para que haya pacto debe haber sangre, debe haber una revelación de Cristo. Y debe haber una obediencia, una conexión entre la bendición y la maldición, una oportunidad de obediencia, una oportunidad de escoger: ¿acepto tu pacto, Dios, o no lo acepto? ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Para que haya un pacto, la Biblia, en la teología bíblica, observa por lo menos estos 7 pactos, 8 pactos, ahí falta uno. Entonces, en el pacto edénico, a Adán se le entrega una mujer para que haga pacto. Se le entrega una mujer, se le presenta a Adán una mujer. ¿Qué dijo Adán? Esta es carne de mi carne. Por primera vez Adán se da cuenta que es humano, porque vio a Eva, vio una humana. Por primera vez se da cuenta que es humano. Y Eva tiene entonces la gota de sangre que se necesita para sellar el pacto edénico. Ella es, en la unión con Adán, varón,
En la unión conyugal de ellos, ella está sellando. Pero hay una revelación de Cristo en el pacto edénico. ¿Quién es Cristo ahí? ¿Cómo se revela Cristo en el Edén? En el huerto. Entonces Cristo se revela en el árbol de la vida. Es una revelación de Cristo. Pero también en el huerto del Edén hay la tercera condición para que haya un pacto: una oportunidad de ser bendecido o de ser maldecido. ¿Dónde está esa oportunidad de ser bendecido o maldecido en Génesis 2? ¿Aló? Algo, ¿qué es? ¿Qué es la conexión entre la bendición y la maldición? ¿Qué es? El árbol, el otro árbol, el árbol de la ciencia, del bien y del mal. ¿Se cumplen las condiciones para que haya un pacto? Se cumplen las tres condiciones: que haya sangre que sella el pacto, que haya una revelación de Cristo y que haya una conexión, una oportunidad entre la bendición y la maldición. ¿Qué hizo Adán? ¿Qué hizo Adán? ¿Cumplió pacto? Pregunto, ¿Adán y su mujer cumplieron el pacto edénico? Dios los mandó a amarse. ¿Amó Adán a su mujer en ese pacto? ¿Sellaron pacto? ¿Tuvieron sexo? Como no sellaron pacto, entonces perdieron la oportunidad. Entonces, en el pacto se hace necesario el pacto adámico, porque en lugar de ir a amarse, se fueron. Al parecer, Adán descuida a su mujer se va a hablar con la serpiente, la serpiente la engaña, ella come del fruto de desobediencia del árbol de la ciencia y queda bajo maldición. Queda bajo maldición. Pero Dios ve que el hombre falla en el pacto edénico y les permite una oportunidad un capítulo después y crea el pacto adámico. A ver, ¿quién es Cristo en el pacto adámico? Están en el huerto todavía. Acaban de caer en desobediencia. No sellaron pacto aquí. Entonces Dios crea una condición de pacto adámico. O sea, una condición de redención. ¿Qué hace el Señor? Bueno, entonces las tres condiciones del pacto se deben cumplir aquí. Vamos a empezar por la más fácil. ¿Cuál es la revelación de Cristo en este pacto? Sigue siendo el árbol de la vida. ¿Qué dice Dios sobre el árbol de la vida? Es mejor que lo saquemos de aquí, no sea que pecando vayan y coman de Cristo y vivan eternamente en pecado. Entonces es mejor alejarlos del árbol de la... Pero ahí está el árbol, ahí está la revelación de Cristo. ¿Quién puso la sangre para que se sellara ese pacto? Rápido, a ver, mente bíblica. ¿Puso la sangre qué? Los animales. Dios mismo tomó animales puros y ¿qué hizo? ¿Qué hizo?
Él mismo los sacrificó, sangre, y les hizo vestidura. O sea, Dios no tuvo tiempo de ponerse a solear y ponerle una marca H&M. No. Así tan fresco como estaba el sacrificio, así tan fresco les puso la vestidura. O sea, esa piel ensangrentada se adhirió al cuerpo de ellos para cubrir, ¿qué? Cubrir temporalmente el pecado. Y tenemos la revelación de Cristo y tenemos la conexión entre la bendición y la maldición, que también sigue siendo el árbol de la ciencia. Ellos comieron de este fruto. ¿Qué pasa cuando uno come del árbol de la ciencia, del bien y del mal? Y esto le pasa a muchos creyentes. Su fe está basada en una fe donde todo el tiempo su ejercicio es discernir entre el bien y el mal. Escúcheme, el ejercicio de un hombre y de una mujer en Cristo no es discernir entre el bien y el mal, porque esto sigue siendo árbol de maldición. El ejercicio de un hombre y una mujer en Cristo es discernir entre la vida y la muerte. A ver, y usted que es bíblico me va a decir, pero en 1 de Juan, 2 de Juan, dice que debemos ejercitarnos en el discernimiento del bien y del mal. Ahí está escrito, pastor, usted me está enseñando una herejía. ¿Por qué está escrito 1 de Juan de esa manera? Porque la escritura de esos textos se hizo en terminología gnóstica. Usted debe aprender a identificar las partes de la escritura donde el texto quedó en forma de pensamiento griego gnóstico. En el original de la carta, en el transliteral griego, no está así escrito. Cuando se traduce la carta y pasa por el filtro griego, entonces quedó de esa manera escrito. Pero en el ejercicio teológico usted debe recabar, ¿sí? Debe investigar. El ejercicio de una persona en Cristo es discernir entre la vida y la muerte. ¿Qué cosas me traen vida? Las abrazo. ¿Qué cosas me traen muerte? Me alejo de ellas. Me alejo de ellas. Hay hermanos que su ejercicio de discernimiento es entre el bien y el mal, y entonces la pasan viendo demonios todo el tiempo. Y Satanás casi que duerme con ellos en la alcoba. Ese no es nuestro ejercicio. Nuestro ejercicio es discernir entre la vida y la muerte. Pacto edémico. Vamos a avanzar uno más. ¿Qué pasa con el pacto noético? Ellos salen del huerto. ¿Qué pasó en el momento en que fueron sacados del huerto? Bueno, dice Génesis 4 que por fin Adán sí tuvo intimidad con Eva. Por fin, después, fuera del Edén. Y entonces le nacen 2 hijos, Caín mata a Abel. Y entonces, después de varias genealogías después de Adán, Dios encuentra a un hombre justo, Noé. Y a Noé le propone un pacto. Voy a hacer pacto contigo, Noé. Voy a hacer pacto contigo. Y a partir de tu descendencia voy a volver a poblar la tierra. Entonces, estas 3 condiciones, sangre, revelación de Cristo y conexión con el bien y el mal, se deben cumplir también en el pacto noético. Hagamos el ejercicio.
Pensando, sin buscarlo en la Biblia todavía, pensando. ¿Cuál es la revelación de Cristo en el pacto noético? ¿Qué revelaba a Cristo en el pacto noético? ¿Qué revelaba a Cristo? Abraham, ¿qué revelaba a Cristo? Recuerden que en algún momento la revelación de Cristo fue un árbol, en el pacto sinaítico fue una roca, en el pacto davídico fue un arca. O sea, la revelación de Cristo hasta que se hizo completa en Jesús. A ver, en el pacto noético, ¿qué contiene la revelación de Cristo? ¿Recuerdan que Jesús fue herido por el costado? ¿Cierto? El cuerpo de Jesús fue herido por el costado. ¿Qué tenía el arca? En su costado tenía ¿qué? Una puerta. ¿Qué más tenía el arca? Tenía 3 pisos, ¿cierto? Tenía 3 pisos. Pero una vez cerrada la puerta, era la salvación para Noé. Entonces, el arca es revelación de Cristo mismo. El arca. La conexión entre la bendición y la maldición. Bueno, los animales. Noé se baja del arca, ¿cierto? Dios lo invita a un pacto. Tráeme sacrificios de animales puros. Entonces Noé sacrifica a Dios animales puros. Ellos tienen la sangre del sacrificio para sellar el pacto. ¿Sí? Dana me está mirando raro, pero ahí vamos, Dana. Ellos tienen la sangre que sella el pacto, esos animales puros. Y la conexión, la oportunidad de ser bendecido o maldecido, ¿dónde está en ese pacto? Hay que leer mucho la palabra, pero es fácil. ¿Qué hizo Can que quedó maldecido? Vio la desnudez de su padre. Entonces Noé y su esposa, este matrimonio, son la conexión de ese pacto entre la bendición y la maldición. ¿Qué hizo Can? Vio la desnudez de su padre. Ver la desnudez es que tuvo sexo con su mamá, mientras su papá se pegaba una pea. ¿Sí? ¿No lo había escuchado antes? Primera vez. No era solamente que lo vio en pelota, así, sin ropa. No, es que fue y tuvo. Y de ese embarazo nace Canaán. Y Canaán nació bajo maldición. Luego en la Biblia uno se da cuenta que los pueblos de África fueron la parte del asentamiento de Canaán. Los pueblos africanos han llevado mucho de esta maldición por causa de su ancestro. Can vio la desnudez de su padre, tuvo sexo con su mamá. De ese incesto nace Canaán. Entonces, ¿se cumplen las condiciones de pacto? ¿Se cumplen? ¿Sí? Están como en incertidumbre. ¿Se cumplen o no se cumplen? Se cumplen, ¿no? El pacto abrahámico, igual.
Vamos a ver el pacto abrahámico. Tiene que cumplirse las tres condiciones. Dios hace pacto con Abraham. Y ese pacto es el que nos conecta con el nuevo pacto en Cristo. Realmente, escúcheme bien, realmente el pacto abrahámico es el que nos conecta con el nuevo pacto. Tenga muy en cuenta eso. El pacto abrahámico es el que nos conecta con el nuevo pacto. Ahora, escuche esto. Pacto abrahámico. ¿En qué momento se sella el pacto de Dios con Abraham? ¿En qué momento? Cuando Dios le pide a Abraham que lleve a su hijo y lo sacrifique aquí en el monte Moriah. Entonces sabía que la piedra donde Abraham ofreció a Isaac es la piedra que está hoy en día custodiada por el Islam en la mezquita de la cúpula dorada ahí en Jerusalén. Ellos cuidan la piedra, la misma piedra donde Abraham ofreció a Isaac. ¿Y cuál es la guerra en este momento en Irán? ¿Qué es lo que se pelea con misiles y muertos y todo? Se está peleando un acuerdo de paz que le permita a Israel volver a construir el tercer templo justo donde está la piedra. ¿Usted cree que el Islam va a quitar la mezquita de ese lugar tan sagrado? Para las dos religiones es el lugar más sagrado. ¿Usted cree que el Islam va a permitir? No, quiten la mezquita de la cúpula dorada, nosotros levantamos el tercer templo. Lo van a hacer así como, tome, sí, le entrego las llaves, hágalo. Primero va a haber guerra. Y por eso la guerra de Irán en este momento nos tiene con la gasolina subiendo en todos los países. Ya hay una aerolínea que esta semana suspendió vuelos aquí en Colombia. Una aerolínea ya suspendió vuelos aquí en Colombia. ¿Por qué? Porque ya la gasolina de avión está muy costosa. Empiezan a suspender vuelos las aerolíneas. De continuar esto así, en junio, julio, va a ser muy costoso un viaje en avión más internacional, va a ser muy costoso y muy escaso. Esto va muy rápido. Ahora, todo lo que se pelea ahí es esto: el lugar donde Abraham ofreció en sacrificio a Isaac. ¿Se cumplen las tres condiciones de pacto? Vamos a ver si se cumplen. Tienen que cumplirse estas tres también en Abraham. Piense por un momento. Piense bíblicamente. Piense bíblicamente. ¿Cuál es la revelación de Cristo? ¿Quién tiene la sangre? ¿Y cuál es la conexión entre la bendición y la maldición? La oportunidad de obediencia. Porque estas mismas tres condiciones se van a cumplir en Jesús. Jesús inaugura el nuevo pacto. Pero antes que Él se revelara como el Hijo de Dios, como Mesías, se dieron pactos anteriores. Entonces, en Abraham, ¿cómo se cumple? A ver, Abraham, usted que hágale honor a su nombre. ¿Cómo se cumple? ¿Quién tiene la sangre para sellar el pacto? El Cordero. ¿Recuerdan? Que Dios detiene a Abraham y le dice: no lo sacrifiques.
no toques al muchacho. Y ya tenía el puñal aquí obedeciendo, ¿no? No lo sacrifiques. Y Dios se proveyó de un carnero, ¿no? De un carnero, realmente era un carnero. De un carnero que estaba ahí mismo enredado, y con él, entonces Abraham pudo ofrecer la sangre en ese lugar, en esa roca. Listo, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta para que se cumpla un pacto? Nos falta la revelación de Cristo. ¿Quién es la revelación de Cristo en ese momento de pacto? ¿Quién? No. Isaac. ¿Quién dijo el niño? Se ganó un viaje. Isaac es la revelación de Cristo. Si Abraham sacrifica a Isaac, imagínense, si Abraham sacrifica a Isaac, se hubiera tenido que revelar el Mesías en ese mismo momento. Por eso Dios impide, no lo sacrifiques. No es un tipo de Cristo, pero no es Cristo. Es una revelación de mi hijo, pero no es mi hijo. Entonces, Isaac. Y la bendición y la maldición, ¿dónde se encuentran? La conexión entre la bendición y la maldición. Lo dejamos de tarea. ¿Cuál es la conexión? Si se conecta bien con eso, es bendecido. Si se conecta mal, es maldecido. A ver, Jonathan, usted ha leído la Biblia ¿cuántas veces, Jonathan? ¿Cuántas veces? Pues usted quiere tener un hogar en bendición, unos hijos en bendición, una economía en bendición, y esto hay que, ¿verdad? Ismael, ¿por qué Ismael? La conexión entre la bendición y la maldición, si es un lugar, si es el mismo Moriah, el mismo monte, porque si Abraham obedecía a subir a ese monte, estaba en bendición. Si Abraham se negaba, que estaba en maldición. ¿Sí? Ahora, avancemos al nuevo pacto. Les dejo de tarea el pacto sinaítico, que es el pacto mosaico, el pacto davídico, que es un remix. ¿Saben cuando le hacen remix a las canciones? Entonces el pacto sinaítico es un remix. El pacto davídico es un remix del pacto sinaítico. ¿Han visto algunas iglesias donde, respeto eso, no voy a hacer un comentario a manera de burlarme o algo, no, pero ¿han visto algunas iglesias donde tienen niñas danzando y las visten así como hijas de Aarón? ¿Sí? Y se ve bonito la danza, la cinta, los panderos, esto, pero eso no es inocente, eso obedece a un pacto, al pacto davídico, y nosotros ya no estamos en el pacto davídico, pero en algunas iglesias el culto se ve más pintoresco al hacer este tipo de coreografías, pero no es inocente hacerlo. Cuando yo veo una iglesia y veo esto, yo digo, esta iglesia tiene un remix, una mezcla entre el nuevo pacto en Cristo y el pacto davídico. Todavía no sueltan a David.
Todavía no sueltan a David. Y eso que hoy cantamos, como David es, o sea, casi que ni deberíamos cantarlo. Entonces, nuevo pacto. En Jesús se cumple el nuevo pacto. ¿Quién puso la sangre? ¿Quién es el Cristo? ¿Y quién es la bendición, la conexión entre la bendición y la maldición? Todo se cumplió en Él. Por eso Él es el mediador de un mejor pacto. ¿Qué dijo Jesús en el Evangelio? El que niega al Hijo no tiene la vida eterna. El que lo niega está bajo maldición. El que lo confiesa alcanza la misericordia del Señor. Amén. Póngase de pie, por favor. Es una clase bíblica más que una predicación. Es una clase bíblica y yo quiero que usted, les pongo esto para que usted se enamore del estudio bíblico. Y quiero dar gracias a los que nos están viendo también en la transmisión en Facebook, que esta enseñanza de expectativa de que hay que estudiar la palabra. Dios les bendiga.